En Aristegui Noticias. Denise Dresser, buenos días, doctora. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un placer estar aquí. Como siempre, gracias por estar aquí. Bueno, te quieres detener y con toda razón. Yo coincido contigo que hay que analizar esto. Por un lado, la oposición, principalmente el PRI, pero en general la oposición, planteándole a la presidenta, rompa, presidenta, el pacto criminal, ¿no? Y la presidenta revirándole, particularmente al PRI, que los que hicieron pacto criminal fueron ellos, y así que hay un cruce de señalamientos. Y propones y nos pides que recuperemos el fragmento del que quieres hablar, que aquí va. A Washington. Es que da risa de la verdad. A decir, presidenta, rompe el pacto criminal. No, bueno. Jorge Romero, presidente del PAN, su director de urbanismo está en la cárcel porque durante su periodo se construyeron no sé cuántos edificios de manera ilegal. Presidenta, rompe el pacto criminal. No, ¿de veras? Aguilar Camín, quien recibía recursos directos de Salinas de Gortari. Y le decía, aguántame por favor porque no ha acabado mi documento que me encargaste, pero págame por adelantado. Ahora es, presidenta, rompa el pacto criminal. No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente Trump. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Denise, pacto criminal, ¿qué dices? Quisiera insertar las declaraciones de la presidenta en algo que se vincula también a su posicionamiento, que es el regreso de esa vieja práctica del obradorismo, que es el quiénes quieren las mentiras. El espacio ampliado, que antes, ¿no?, encabezaba Liz Vilchis, que ahora será retomado por Luisa María Alcalde, cambia el rostro pero no el propósito. Y vuelve el aparato estatal dedicado no a informar, sino a señalar, no a transparentar, sino a estigmatizar, no a debatir, sino a desacreditar desde el poder. Regresa el tribunal político mañanero financiado con recursos públicos, desde el cual también la propia presidenta se dedica a mentir, como lo acaba de hacer en el caso del pacto criminal. Regresa el púlpito desde el cual el gobierno decide quién merece ser exhibido frente a millones de personas por disentir, investigar o criticar. Y Carmen, el anuncio resulta especialmente grave porque recordarás, y espero que el auditorio también, que se sentó un precedente judicial importante hace un par de años. Después de 2 años de litigio, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y yo obtuvimos un amparo contra Jesús Ramírez Cuevas y contra Liz Vilchis por el uso ilegal del quienes quieren las mentiras. El tribunal colegiado fue clarísimo. Las autoridades tienen límites en el ejercicio de la libertad de expresión, no pueden usar plataformas oficiales para difundir información falsa o no verificada contra ciudadanos o periodistas, no pueden usar dinero público para fabricar linchamientos políticos, no pueden actuar como propagandistas disfrazados de verificadores de la verdad. Y la sentencia, Carmen y auditorio, estableció algo fundamental para cualquier sistema que
presume ser democrático. El gobierno tiene la obligación de verificar razonablemente la información antes de emitirla en espacios oficiales. Y más aún cuando esos espacios tienen el alcance gigantesco de una mañanera presidencial. Porque no es lo mismo una columna de opinión, un tuit o una conversación privada que un aparato de comunicación del Estado mexicano hablando desde Palacio Nacional. Porque ahí hay asimetría de poder, hay consecuencias, hay una mentira presidencial que puede convertirse en amenaza, en hostigamiento digital, en acoso físico, en estigma permanente. Pero el gobierno, por lo visto, ha decidido ignorar el precedente jurídico o burlarse de él. Y aquí regreso al fragmento que acaban de poner en tu programa. Porque mientras anuncian el quién es quién en las mentiras, Claudia Sheinbaum también ironiza sobre quienes le exigen romper el pacto criminal. Pone de ejemplo a el presidente del PAN, a Héctor Aguilar Camín, como si la población misma no le exigiera romper el pacto criminal. Uno de los rubros en los cuales se encuentra peor evaluada es precisamente el combate a la corrupción. Pero a pesar de eso, dice burlonamente ayer que ese pacto ya se rompió en 2018 cuando llegaron ella y López Obrador. Como si el arribo de Morena hubiera erradicado automáticamente la corrupción, la impunidad, las redes de protección política, como si el simple cambio de partido hubiera significado una purificación moral del sistema político mexicano. Pero ahí está el corazón del problema, Carmen, porque el pacto criminal, que yo diría existe desde los 30, desde que el PRI logra crear un sistema de partido hegemónico y logra crear un modus operandi del poder que luego es mimetizado por los otros partidos que han llegado a gobernar. El pacto criminal ahora, en este sexenio, no desapareció, mutó, cambió de colores, cambió de eslogans, cambió de beneficiarios, pero sigue vivo. Y asegurar lo contrario, como dijo la presidenta ayer, es mentir. No creo que la vayan a exhibir a ella en el quién es quién en las mentiras que va a comenzar ahora. Pero ahí están, lo hemos visto, las denuncias sobre contratos, redes clientelares, tráfico de influencias, manejo discrecional del presupuesto. Ahí están los gobernadores protegidos a pesar de evidencias alarmantes de colusión o incompetencia. Ahí está Rubén Rocha Moya sobreviviendo políticamente al horror de Sinaloa mientras el gobierno insiste en minimizar la crisis. Ahí está Segalmex, el mayor caso de corrupción documentado en décadas, convertido en un tema incómodo que el obradorismo prefiere enterrar bajo toneladas de propaganda, o el huachicol fiscal, o el enriquecimiento ilícito de cientos de morenistas, funcionarios a nivel local. Y lo más grave no es solamente la corrupción, y esta es la ironía del quién es quién en las mentiras. Lo más grave es la mentira sistemática usada para encubrir esa corrupción. Mentir se ha convertido en el método del gobierno. Se mintió sobre el desabasto de medicamentos mientras padres de familia marchaban por todo el país buscando quimioterapias inexistentes. Se mintió sobre la desaparición del Seguro Popular prometiendo un sistema como el de Dinamarca, mientras millones de mexicanos quedaron sin acceso efectivo a servicios de salud. Se mintió sobre la militarización, diciendo que el ejército regresaría a los cuarteles, mientras hoy controla aeropuertos, aduanas, puertos, trenes, obras públicas, empresas estatales, tareas de seguridad pública, y un ex general se acaba de entregar a Estados Unidos, el ex jefe de seguridad de Sinaloa, precisamente por sus lazos con el cártel. Se mintió sobre la violencia asegurando que iba en descenso mientras el país acumula cifras históricas de homicidios y desapariciones. Se mintió sobre el espionaje de Pegasus. Se mintió sobre la crisis ambiental producida por Pemex. Se mintió sobre la crisis financiera de Pemex misma. Acaba de mentir hace unos días el exdirector de Pemex,
que sale a decir que se va dejando finanzas públicas sólidas. Y creo que el caso de Pemex es particularmente revelador. De hecho, lo retoma hoy Ricardo Rafael en su columna, porque sintetiza el funcionamiento entero del régimen. Propaganda primero, realidad después. Porque negaron primero el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. La presidenta aseguró en la mañanera que Pemex no era responsable. Después la propia empresa tuvo que admitir que sí hubo una fractura en un ducto operado por Pemex entre Cantarell y Dos Bocas. Pero primero negaron, luego minimizaron y finalmente culparon a funcionarios intermedios. Y luego vino otra revelación aún más escandalosa. Pemex admitió haber maquillado sus cifras financieras desde 2018. Utilidades infladas, pérdidas maquilladas, una empresa quebrada, presentada como símbolo de soberanía rescatada. Y todo esto después de que López Obrador eliminara posiciones independientes dentro del Consejo de Administración, precisamente esos puestos encargados de auditar y supervisar. La mentira ya no es excepción, es política pública, y por eso me parece tan peligroso revivir el quién es quién en las mentiras y darle otro puesto a la consejera jurídica de la presidencia. Porque el gobierno que más ha mentido en años quiere otra vez convertirse en árbitro de la verdad. Porque quienes han falseado cifras de seguridad, de salud, de crecimiento económico y de corrupción, ahora pretenden decirnos quiénes son los periodistas mentirosos, qué reportajes del extranjero, por ejemplo, el de The Economist sobre la decisión de cancelar las clases que tanto le molestó a la presidenta. Ahora el poder quiere monopolizar la verdad mientras desacredita cualquier crítica como conspiración conservadora o del extranjero o de la derecha. Y lo que está en juego no es solo la reputación de periodistas o los que estén en la mira de Luisa María Alcalde, lo que está en juego es, y lo hemos dicho mucho en este programa, la posibilidad misma de ejercer contrapesos democráticos en un país donde el oficialismo controla cada vez más espacios institucionales. Y la presidenta aún así quiere afirmar o insistir en que la mañanera es una especie de medio independiente. Cuando el gobierno usa recursos públicos para señalar ciudadanos desde el púlpito presidencial, no está ejerciendo un derecho de réplica o la libertad de expresión, está abusando del poder. Y eso es precisamente lo que reconoció el tribunal en mi caso. Y por eso sentó una serie de precedentes. El Estado no puede utilizar su maquinaria de comunicación para hostigar, no puede mentir desde plataformas oficiales pagadas con nuestros impuestos. El gobierno, según el precedente asentado en mi caso, también tiene obligaciones frente a la verdad. Pero el problema de fondo persiste porque lo que hemos visto, y hacia ahí va mi comentario, es que la mentira no es un accidente del gobierno actual, es su cemento. Es el mecanismo que mantiene cohesionada o intenta mantener cohesionada a una coalición interna de contradicciones, tribus, ambiciones y pactos criminales internos. La mentira es la herramienta que permite simultáneamente mantener la narrativa de austeridad mientras florecen los privilegios como los de Andy López Beltrán. La narrativa anticorrupción mientras sobreviven las redes clientelares. La narrativa humanista mientras el país acumula desaparecidos. Por eso creo que Claudia Sheinbaum está atrapada en una paradoja. Encabeza un movimiento que prometió regeneración moral, pero depende políticamente de estructuras profundamente corroídas. Y por eso se ve obligada a mentir. Habla de verdad mientras prepara un nuevo espacio gubernamental para mentir.
Y quizá ahí está la imagen más precisa de este momento político, Carmen. Un gobierno que ya ha perdido la capacidad de distinguir entre comunicación pública y propaganda, entre crítica y traición, entre rendición de cuentas y persecución, entre gobernar y controlar el relato. Y cuando un gobierno necesita montar semanalmente un tribunal oficial para decidir quién miente, es porque probablemente se siente muy amenazado por la verdad, Carmen. Uf, qué fuerte. Denise, gracias por estar aquí y contarnos. Buen día. Gracias, buen día, gracias por el espacio, saludos al auditorio. A ti, Denise, gracias por estar aquí. Denise Dresser. En Aristegui Noticias.